Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Esta es Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Una ciudad escenario de interesantes transformaciones y víctima de grandes tragedias. No han pasado más de 30 años desde que Medellín fue señalada como la ciudad más violenta del mundo. El motivo, ser la cuna de Pablo Escobar Gaviria, en su momento el hombre más buscado por ser el principal fabricante y distribuidor de cocaína a nivel global. Aunque la invitación es a pasar la página, la realidad demuestra que el efecto Escobar no se ha extinguido. Cuando su tumba se cerró ese 3 de diciembre de 1993, se dio vida a una leyenda que 30 años después sigue estremeciendo a la sociedad colombiana. Las voces de esta serie realizarán una profunda reflexión para tratar de entender y exorcizar las consecuencias del narcoterrorismo, señalando las cicatrices que aún duelen. Sabemos que la sanación es posible si no le damos la espalda a nuestra historia y buscamos refugio en el arte. Era más grande el muerto, obra literaria de Luis Miguel Rivas, quien con una gran dosis de humor cuenta la historia de Villa Linda, ciudad imaginaria que retrata esa Colombia de los años 80 y 90. Luis Miguel afirma que pudo darse el lujo de escribir una tragicomedia porque tenía antecesores como Víctor Gaviria, Alonso Salazar y Jorge Franco, quienes dibujaron la Medellín narco con toda su crudeza. Confiesa que su fuente de inspiración para reírse de la realidad antioqueña se la debe en gran medida a la creación de El Águila Descalza. Por su parte, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, con incontables seguidores en Colombia y el mundo, celebran 40 años dando vida a más de 50 creaciones teatrales y 20 producciones audiovisuales. El camino no ha sido fácil. Su trabajo inició justo en 1980, cuando la gente de Medellín tenía miedo a salir. Ellos mismos recibieron amenazas en tiempos del narcoterrorismo. Pero el águila siguió volando y la recompensa fueron unas salas llenas que ratificaban que justamente es en tiempos oscuros cuando el show debe continuar. Marjorie, ¿qué a 12? Por esos días empezaron a llegar a Villalinda montones de plata desde distintos lados, porque él no era el único que había incursionado en el nuevo negocio. Llevar cocaína a la USA no era tan aparatoso como el contrabando o la marihuana, y dejaba 500 veces más ganancia. Todavía el negocio no incluía matar a nadie, o por lo menos no a demasiadas personas, y la ley no le había montado la perseguidora, ni llamaban mafiosos a los que trabajaban con el tema. Muchas personas del pueblo empezaron a trabajar con alguno de los duros, porque cada vez se necesitaba más gente. Con la nueva plata fue cambiando la presencia de los barrios. No era sino recorrer una cuadra para uno saber quiénes estaban en el merengue y quiénes no, por la forma como iban arreglando las casas. Los vecinos de toda la vida, de un momento a otro, tumbaban el frente y hacían un garaje para meter 3 carros recién comprados. Una casa de ladrillo sin revocar amanecía con fachada de piedra bogotana y barandas de palacio. Un rancho de Bahareque se volvía un edificio de 4 pisos con estatuas de piedra lisa en la entrada. Uno podía ir por la calle y decir: los de aquella casa de ventanales polarizados y balcones de mármol coronaron. Aquellos vecinos que tienen un solo garaje y echaron plancha apenas están comenzando. A los de esa casa que se quedó con el 4.º piso a la mitad y el hueco de la piscina sin terminar, se les cayó el viaje. Estos del antejardín, con enanos de colores y el jacuzzi en el balcón, están trabajando con los más duros. El de la esquina, que mantiene el mismo vividero de toda la vida, no está en la pomada, y así. Era más grande el muerto,
y nos has seleccionado un fragmento en el que se presenta un universo que es Villalinda, que está en esta obra y en otras obras tuyas. Villalinda es Medellín, es Envigado. ¿Dónde está Villalinda? Villalinda es un municipio mental, espiritual, que está hecho, digamos, inspirado en el Valle de Aburrá realmente, de la época de comienzos de los 90 y finales de los 80. Es Envigado, es Medellín, pero es también La Estrella, Itagüí, Copacabana. Y el detonante de Era más grande el muerto también es cuando Manuel Alejandro ve que los zapatos verdes de Chepe, que ya está difunto, andan caminando nuevamente en Gurbio, un muchacho pues que se ingresó al sicariato. Esta imagen que realmente es como el compendio un poquito del detonante de la historia, ¿cómo nació para vos? Muchas de las escenas de la novela surgieron de cosas que viví, pues, y realmente yo en Envigado había un amigo que trabajaba un poco de lo que llamamos lavaperros con los mafiosos, y él tenía un gran orgullo de la ropa que usaba, y a veces chicaneaba mucho con unos zapatos de cuero de culebra que había comprado. Bueno, ostentaba mucho con la ropa, y un día lo mataron. Entonces a mí me avisaron y fui inmediatamente, y entonces lo último que vi fue el cuerpo de Jairo, se llamaba, cuando lo estaban montando al carro de la morgue, y vi esos zapatos apuntando hacia esos zapatos, y pensé o sentí, ¿esos zapatos ya para qué? Pues, digamos, tanta disposición anímica, tanta vida dedicada a eso, y en ese momento perdía cualquier sentido. Esos zapatos en un cuerpo muerto no tenían, eso me impactó de alguna manera, se me quedó pues como adentro. Los pobres queremos es aparentar no serlo, y eso es un poco muy de nuestra cultura, ¿cierto? El arribismo, y no pensar cuáles son las causas de nuestra situación, sino aparentar no tenerla, y es como una necesidad humana universal de sentirse aceptado, de sentirse querido, de sentirse reconocido, ¿cierto? Y cuando hay una escala de valores donde el reconocimiento solo está mediado por lo que tengas, entonces solamente quienes pueden tener acceso a esos instrumentos para tener reputación, como la ropa, los carros, las motos, las mujeres, que son también un objeto más dentro de ¿cierto? Dentro de ese aparataje de prestigio. Quienes no tienen la posibilidad de acceder a eso, acceden a imitaciones de eso. En la página 113, Miguel, aquí hay una descripción muy interesante sobre Don Efrén. Que dice que había llegado una tarde a la librería del Ateneo Crepuscular, rodeado de escoltas, con la lista de libros en la mano y gritando a todo taco mientras leía en el papelito: ¿tienes libros de Ernest Hemingway? Y que el del negocio le dijo: sí, tenemos El Viejo y el Mar. Y que Don Efrén ordenó: hágame el favor y me da 40 del Mar y 30 del Viejo. Entonces, este Don Efrén también retrata esa situación de tengo el dinero, pero no tengo ni la cultura ni la disfruto, y es un poco como decoraron las casas en las cuales la biblioteca tenía que hacer juego con los muebles y hasta con las cortinas. El mafioso ya tiene todo lo que puede tener dentro de la cultura a la que pertenece. O sea, en esa escala de valores, la plata, los carros, la posibilidad de viajes, de extorsionar, de comprar todo, entonces lo tiene todo. Y de un momento a otro aparece un personaje externo a ese mundo que tiene otra escala de valores, digamos el espíritu, la mente, la cultura, entre comillas, y ella lo rechaza porque él tiene todo menos eso, ¿cierto? Una sensibilidad, una humanidad, y lo que hace el poder es que cree que lo puede comprar todo y lo quiere comprar todo. Yo no me proponía como que diera risa, pues no dije voy a escribir algo charro, sino que simplemente ver nuestra realidad y ver los absurdos de las lógicas en el que nos movemos, al nombrarlas nos da risa. Te invito, Luis Miguel, para que pasemos al Teatro del Águila Descalza y juntemos literatura y teatro con Carlos Mario Aguirre. Perfecto. Usted sí que es como bien miedosa, mija, ¿no? Nace el Águila Descalza y nacen atravesado por un Medellín donde ni era tan amante del teatro y estábamos en épocas donde reunirse en la noche era peligroso. Medellín vivía o vivió en algún momento unos momentos álgidos, complejos, difíciles, pero nosotros siempre tuvimos la fortuna de estar acompañados por el público y protegidos por el público. El público era nuestra mayor protección y la gran posibilidad de exorcizar
ese temor que a la noche existía en nuestra ciudad. El día que mataron a Luis Carlos Galán, nosotros teníamos el Teatro Metropolitano absolutamente lleno, colmado, con una obra como Medio Medellín. No hicimos la obra y nos negamos a presentarnos ese día precisamente porque habían asesinado a Luis Carlos Galán. Entonces, pero aún así, cuando eso sucedió, la noche que mataron a Galán, aún así el teatro estaba lleno. Y estábamos haciendo una obra que era bien compleja, porque fue una obra que fue amenazada y que en algún momento la prohibieron, digámoslo así, nos instaron a renunciar a ella. Luis Miguel, ¿quiénes fueron tus fuentes de inspiración para que en tu literatura esté el humor? Primero, el humor y el lenguaje nuestro, cotidiano, el lenguaje antioqueño. Y luego el descubrimiento del águila descalza, anexando a eso el humor y utilizando todo el material de nuestra historia y de nuestra cultura y haciendo una crítica a nuestra cultura, mamándonos gallo a nosotros mismos. Tenés otra. Yo no tengo. Me dijiste primero Mireya, después Cristina, ahora Yadira. Lo que pasa es que no, estás obnubilada, Ver mujeres en toda parte. Nosotros nunca suspendimos. Pasábamos por esta ciudad, además, no temiendo. Ante una cuenta de 24.000 pesos, cuando la señorita te pregunta, ¿A cuántas cuotas, señor? vos no te atreves a decir duro, a 12. Ustedes desde el teatro, desde el arte, han apoyado a exorcizar este fenómeno en Medellín. Nunca desaparecerá del todo esa imagen. Precisamente por eso estamos hablando de ello. No creo que la recurrencia al olvido nos invite a mejores memorias del futuro. Y solamente la presencia inteligente de la historia en nuestra consideración puede aliviarnos un poco el presente y hacernos un porvenir como más aceptable y de mejores consideraciones. Cuando hicimos Medio Medellín, o cuando hicimos Chicos Malos S.A., o cuando hicimos Matando el Tiempo de Víctor Gaviria, o el Cartel de Medellín, porque los primeros escritos fueron llamados Cartel de Medellín. El primer país paisa tenía un par de mafiosos, y la historia de Blanca Laverde y Armando Metralla fue producto de las historias del Gordo Rodríguez y toda esa literatura que se generó. Ay, no, rápido, a ver que vamos a perder la telenovela. Sí, ¿y qué telenovela estás viendo? Deja de ser metido. ¿Veis en qué canal la están dando? Adiós, pues. Varios amigos míos se volvieron sicarios o mafiosos. Yo también hubiera podido, porque yo también era ellos. Pero la verdad fue que nunca me ofrecieron. Habría aceptado esa única oportunidad que teníamos los chicos de mi contexto para rasguñar un poco de autoestima y respeto y arrebatarle una pizca de sentido a una vida que no nos pertenecía. Pero creo que no me vieron cualidades. O sea que yo no fui mafioso, fue por falta de oportunidades. O sea, Miguel, tú estás retratando aquí que ser joven era un delito. Claro, hubo una época cuando empezó ya la persecución, que hacían unas redadas y uno solamente por ser joven era sospechoso. ¿Algunos de tus amigos que hayan estado en este mundo del sicariato, o por lo menos algunos de los conocidos, han leído en alguna ocasión tu obra y han dicho algo? Sí, a muchos, obviamente, los que estaban metidos de lleno, todos los mataron, ¿cierto? Pero los otros, digamos, los chichipatos, los que no estuvieron metidos, nada menos ahora que fui a la casa de mi madre, pues después de 15 años, entonces me encontré en la esquina a Mario, a Jaira, bueno, a todos los que quedan vivos, que somos todos ya señores, canosos y barrigones, pues entonces me impresionó eso. Y a ellos les gusta mucho verse ahí, y casi que le agradecen a uno que alguien de ahí los hizo existir
por métodos distintos a la violencia, ¿cierto? Yo siento, no que me lo digan en esas palabras, pero la alegría con que me saludan o, no, ay, ahí leímos esa huevonada tuya, muy bacano, pues, pero detrás de eso, en los gestos y en el abrazo que me dan, siento ese agradecimiento, ¿sí? Y esos muchachos, ya compañeros mayores, canosos y barrigones, como vos decís, ¿crees que en su momento tuvieron esa conexión con el narcotráfico por ambición, por necesidad? ¿Cuál fue esa motivación que ellos tenían? Porque ese era el contexto, porque no había otra, ese era el mundo en que uno creció, pues ese era, ¿qué opción había? Estudiar, que era difícil, no todo el mundo puede pasar directamente a la universidad, era una cosa lenta. Lo que había inmediato era si te ofrecían un camello con alguno de los duros o incluso con un lavaperos, o sea, te ganabas pues en un día lo que ganarías trabajando un mes, ganándote el salario mínimo. Y entonces eran las únicas dos opciones que habían. La vida se iba viviendo así y lo que ofrecía el contexto era esa posibilidad. Luis Miguel, te invito para que regresemos nuevamente al Teatro El Águila Descalza y sigamos esta conversación con Carlos Mario. Dentro de mi producción artística y mi trabajo pictórico, plástico, ese ha sido, no un tema recurrente, pero sí hubo un momento en que también debía absolverlo y digamos en alguna medida, para que hablemos de eso, exorcizarlo y contarlo a otros niveles. Es así como aquí, pues, queda uno de ellos. No sé si aquí lo alcanzarán a ver. Este era un trabajo sobre el señor Escobar que construí con portadas de alguna revista, tejas del tejado donde murió Pablo, que pudieron ser recuperadas en algún momento. Los libros me gustan mucho y todo lo que tiene que ver con Colombia. Los libros sobre el narcotráfico y sobre todo ese tema reposan en la biblioteca del Águila Descalza y en el archivo del Águila Descalza. Todos artículos de prensa de ese momento, escape, en varias oportunidades Escobar escapó de las autoridades por las mangas vecinas. El bloque de búsqueda fue quien detectó a Escobar, lugar de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Hijo de Pablo Escobar, se retractó de las amenazas, del destape a la guerra personal, sepultado Escobar, el día del entierro. Y después de Escobar, ¿qué? Esta historia es muy jodida, Con decir que no existió no nos ganamos nada, no nos ganamos absolutamente nada. No, aquí no ha pasado nada. Tapen. Esto aquí es un paraíso. Sabe que lo bueno no sale barato. Eso conmigo no va. Caracas resucita. Visualicemos esa Medellín 30 años después, de la cual ya los últimos 12 tú has vivido en Buenos Aires, Argentina. ¿Esa distancia te hace más borrosa la ciudad o por el contrario te aclara lo que ha venido pasando? Vivir en un lugar, irse un tiempo y volver da una perspectiva parecida a la del turista sin ser turista, porque uno es de ahí, pero da una especie de frescor al mirar. Y empiezo a ver virtudes que no veía antes, porque antes estaba nublado por no sé, por el estrechamiento, por la angustia. Lo bonito del lugar, lo bonito del clima, empiezo a sentirlo realmente, pero desde otra perspectiva hay cosas que uno ve que no cambian y también me permite verlo distinto. Yo el año pasado hice un trabajo sobre el reggaetón que me encargaron pues para una publicación, entonces empecé a ver todo el reggaetón, los videos, a escuchar, a leer todo lo que había, bueno, y empecé a ver que era toda la misma cultura narco de mi época, o sea, los videos tenían los mismos valores del pelado de la moto, de la pinta, de las chimbitas, de la rumba, pero no había una elaboración de eso, casi como que se trasvasó directamente. Tal vez el modo de acceder a eso ya no es el narcotráfico, no lo sé, pero me di cuenta que nosotros hay un aspecto en que no hemos cambiado, ¿cierto?
Y un poco el planteamiento de la novela es que el narcotraficante no era Pablo Escobar solamente, todos en Villalinda, el narcotraficante no era Don Efrén era la espinillita de esa piel que era todo un país, toda una cultura, todos de alguna manera somos narcotraficantes, o sea, desde la mamá de Manuel que se usufructuaba porque le arreglaba la ropa a ellos y le pagaban más plata de la usual y ella se ponía contenta. Entonces creo que hay algo de esa mentalidad que todavía está cruzada, pero sí me genera cierta maluquera saber que todavía nuestra manera de valorar a una persona está cruzada por eso, ¿cierto? Porque tengo más plata, tengo más marcas, tengo más poder adquisitivo, tengo más nenas. Desde la literatura, el teatro, la música, que hacen parte de nuestros invitados, ¿cómo dirías que es este abordaje? O sea, los traumas con que todavía carga hoy nuestra sociedad. Me hablaba un amigo que en Envigado hay un problema psicológico de gente que ahora tiene 50 años, 55 años, que en su época, o 60, en su época estuvo metida en ese merengue, salieron de ahí, sobrevivieron, pero tienen unos asuntos psicológicos de violencia, de potenciales asesinos. O sea, eso persiste en el alma de maneras que no son cuantificables. El arte sí nos retrata eso, o sea, cómo sentimos eso, y una manera de elaborar esos traumas también es hablarlos, tanto para el que realiza la obra como para el que se ve. Pues con la novela Era más grande el muerto, mucha gente me agradece poderse reír de algo que era muy fuerte y a la vez verlo. Entonces es una manera de elaborarlo. Y el arte es un proceso que no hace una sola persona, un artista, sino todos los que de alguna manera nos hemos acercado al tema. Por ejemplo, yo solo pude acercarme al humor, a ese tema, después de que hubieran pasado muchos años, después de que se hubiera tratado dramáticamente, a manera de denuncia, como Víctor Gaviria, como Fernando Vallejo, como Jorge Franco, Alonso Salazar. Todos ellos hicieron un acercamiento de ver primero ese tema que no se veía, segundo, de mostrar otras perspectivas, y ya pasado el tiempo, yo ya podría reírme de eso. Entonces, bueno, aunque sea un lugar común, la función del arte es un poco exorcizar y tratar de que elaboremos todos mentalmente eso, por no decir la función de memoria que tiene. ¿Cómo logras profundizar cuando estás con otras audiencias internacionales que no vivieron lo de Medellín ni lo de Colombia? Sí, y es un complejo porque es tratar de contrarrestar la imagen cliché que tienen en todas partes de Pablo Escobar con las narcoseries. Y otro asunto que tenía con las lecturas de la novela en otras partes, bueno, es un asunto universal, el que narra esta novela y el que nos pasó en Medellín, con las particularidades nuestras, pero es universal en el sentido de la marginalidad, de quiénes fueron las víctimas, los victimarios. Y de hecho, cuando la estaba escribiendo, en un momento pensé, no, esto lo quería escribir más neutro, y en un momento dije, no, pues esto es así, esta novela es ese lenguaje, y además yo me he tenido que mamar a los argentinos e interpretar sus códigos y aprenderle un fardo, pues que quiera leer, que lea, pero me ha sorprendido que la entienden perfectamente, y también tienen fenómenos similares, no en las proporciones nuestras, pero el asunto del narcotráfico, de los jóvenes marginados y sin oportunidades, eso es universal en este mundo capitalista. Entonces creo que lo entienden y de alguna manera también los toca y piensan en lo que les puede ocurrir a su sociedad o en lo que va en camino de ocurrirles si no se toman medidas, ¿cierto? Ese tipo nos jodió la vida, todavía la tenemos jodida por él, todavía hay hipopótamos por ahí andando produciendo problemas, por no hablar de la mente que todavía la tenemos jodida. Me encontré al pana, mi llave del barrio, el puta de por acá. Estudiamos juntos, pero solo un año porque más se fue a voltear. Luego me he enterado que estaba encanado por mover de aquí para allá. Le gustó la fácil y salió quemado, eso conmigo no va. Sabe que lo bueno no sale barato, eso conmigo no va.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.